Muy bien, vamos a nuestra siguiente entrevista con la doctora María José Carrión. Ella es asambleísta de Alianza País. Hay varios temas: el veto a las leyes urgentes, la situación política de el asambleísta Daniel Mendoza. Buenos días, ¿cómo está usted, asambleísta? ¿Nos escucha y nos ve con normalidad? Hola Jimmy, ¿cómo está usted? ¿Cómo Qué está? gusto poderlo ver a través de Skype. Gracias, buenos días, doctora. A ver, ¿cuál es la situación política de su compañero de fórmula, Daniel Mendoza? ¿Ustedes como bloque van a apoyarlo para que no pierda su condición de asambleísta? ¿Han estado de acuerdo con que se le suspenda el sueldo, etcétera? ¿Qué postura es la de su bloque, doctora? Bueno, buenos días. Primero un saludo a quienes nos miran a través de este programa tan importante, Jimmy. Un saludo a usted, a su familia, esperando que se encuentren muy bien y que podamos superar como país lo más pronto posible esta pandemia que tanto ha azotado a nuestro Ecuador. Efectivamente hay un problema legal que está enfrentando un asambleísta. La lógica es que no se le pague un sueldo. Esa es una determinación que la Asamblea, en cumplimiento a los acuerdos internos, ha establecido no solo para él, sino para los asambleístas que han estado involucrados en algún tipo de problema de este orden, que son de orden legal, que van fuera de las funciones de los legisladores, que es fiscalizar y legislar. En segundo lugar, ante este escandaloso hecho de una vinculación posible del asambleísta en actos irregulares que tienen que ver con un anhelo de la provincia de Manabí, especialmente de la zona cero, Pedernales, de la construcción de un hospital, la Asamblea tiene que actuar con celeridad y tiene que actuar también apegado a los elementos que en esta comisión que se va a crear para el efecto pueda establecer los vínculos del asambleísta, más allá de lo que hemos conocido públicamente de la relación de su asesor, de haberlo encontrado con una cantidad alta de dinero, con armas, etcétera. Y la Asamblea tiene que actuar con esa sobriedad y con esa seriedad ante este tema. Segundo lugar, la inmunidad parlamentaria deberá estar considerada por el juez correspondiente, quien deberá considerar si solicita a la Asamblea el levantamiento de la inmunidad. Aparentemente no lo habría considerado así porque el asambleísta está siendo vinculado con, en este caso, por este caso ya ha tenido una prisión preventiva por el lapso de 90 días. Doctora. Y lo que la Asamblea decida tendrá que ser una vez que se establezcan las pruebas directas de comprometimiento del asambleísta, que me imagino que los asambleístas proponentes de esta comisión presentarán ante la Asamblea y ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Ya. Doctora, en todo caso, no parece que va a haber espíritu de cuerpo con el asambleísta Mendoza de Alianza País, ¿no? En realidad el espíritu de cuerpo hace mucho tiempo se ha perdido en el sentido de sobrepasar más allá de lo que la Asamblea Nacional tiene sus deberes. Es decir, si los asambleístas no han cumplido con su obligación de vida de cuidar los fondos públicos, de velar, de investigar cuando hay denuncias de corrupción, de legislar adecuadamente en beneficio de las grandes mayorías, y están vinculados a delitos comunes, difícilmente puede haber un espíritu de cuerpo, porque en realidad sale de las funciones propias del legislativo. Sin embargo, obviamente todo esto tiene que pasar por un debido proceso. Lo lógico y lo correcto es que pase por una adecuada investigación de la Asamblea, que la Asamblea pueda tener los elementos de convicción y tomar una decisión acorde a la demanda del pueblo ecuatoriano. No puede ser que en pandemia, no puede ser que en una situación tan crítica donde a inicios de la pandemia veíamos a personas sin los medios para tener su seguridad personal, y hablo del personal, nuestros héroes y heroínas de Mandil Blanco, que no tenían tapabocas, las mascarillas, que no tenían los adecuados trajes para su bioseguridad, y la de sus familias y la del cuerpo médico y administrativo de las casas de salud. No puede ser que por otro lado veamos increíbles escándalos casi de novela, de personas huyendo en avionetas, de círculos y aparentemente mafias establecidas, de cadenas de empresas vinculadas con compras públicas, con sobreprecios, y mientras tanto hombres y mujeres sacrificados al servicio del país, salvando vidas. Eso es intolerable, Jimmy, en este país o en cualquier otro. Y hay que actuar con mano dura, con celeridad y con transparencia en este y en todos los casos que tengan que ver con hechos de corrupción. Ahora, ¿usted cree, no digo que usted se esté desmarcando, por supuesto, doctora, pero sí intuyo que el tema lo van a dejar más bien en manos de
de la justicia y que la justicia haga su trabajo. Pero me interesa mucho también su opinión respecto de lo que se ha venido manifestando en los últimos días, y esto es el reparto de las cuotas, que como se denunció en el caso del asambleísta Mendoza, también ha pasado por los hospitales. ¿Es verdad que así es como se han logrado adhesiones de algunos otros asambleístas o para mantener bloques sólidamente unidos y votar juntos durante estos tiempos? ¿Le consta a usted, ha oído algo, vio algo? Porque alguien repartió la cuota, ¿no? Bueno, yo lo que digo, esto es como quien va a una fiesta y le invitan y hay un pastel al que repartir y primero tienen que invitarle a la fiesta para usted saber si se repartió o no el pastel. En mi caso nadie me ha invitado a ninguna fiesta, no puedo dar fe de que esto sea así. En segundo lugar, si es que existe este tipo de cosas, debe haber alguien que reparte y alguien que recibe. Es como la corrupción en las instituciones públicas. Se habla mucho de los vinculados, ministros, directores de hospitales, etcétera, pero tras de eso también existe toda una cadena de empresas privadas que se han prestado para hechos de corrupción. De tal forma que, de ser el caso y de llegarse a comprobar esto, sería absolutamente reprochable y en mi caso particular, y ahí sí solo puedo hablar por mí, porque yo no puedo ponerme en el lugar y en los zapatos y en la vivencia de los demás legisladores, pero en mi caso hablo por mí. Yo no conozco de esto, no he sido parte de eso, no sé si es verdad o no. Si hay una persona que esté denunciando esto, yo esperaría, por el bien del país, que lo haga con las pruebas suficientes para no hacer daño al buen nombre y a la moral de las personas. Y en esa medida, pues, tener la información necesaria para tomar decisiones correctas al respecto. En segundo lugar, yo creo que si los asambleístas, y yo tengo ya un poquito de experiencia política, tenemos una posición política, esta no debe permearse a si es que me dan o no me dan un espacio, me dan o no me dan una cuota, porque entonces significa que hay asambleístas que son comprables o vendibles y que están y distan mucho de lo que fue el momento en que fueron elegidos. Y el pueblo los eligió para tomar decisiones, para fiscalizar, para revisar acciones, para proponer cosas positivas para el país o en momentos de crisis tomar buenas decisiones en relación a las acciones de las otras funciones del Estado. Me refiero a la función de justicia, a la función electoral, a la función de participación, a la función de gobierno. Es decir, esa es la función de los legisladores, ese es nuestro rol. Si es que por afuera de esto, o si para ejercer alguna de estas acciones se ha negociado, Jimmy, yo he estado en los momentos, digamos, bastante complejos del país, en funciones bastante importantes dentro de la Asamblea Nacional, y jamás mis decisiones y mis votos han estado permeados por si me dan un cargo o me quitan un cargo o porque me pongan a un familiar, un amigo o alguien dentro de puestos donde se gastan recursos públicos o algún tipo de prebenda que pueda ir en beneficio mío. De ninguna forma no he recibido nunca un contrato, nunca he recibido un hospital, nunca he recibido absolutamente nada. Y si he tomado decisiones acertadas, el pueblo sabrá también valorar aquello, y si me he equivocado también el pueblo sabrá tomar valoración de aquello, pero jamás me involucraré en un tipo de este tipo de denuncias que ahora. Y espero que la gran mayoría de los bloques no estén involucrados, espero que la gran mayoría de asambleístas no tengan este tipo de relacionamiento. Vemos ahora el caso de Daniel, que es un caso lamentable, un joven que tenía un futuro importante para el país. Lamentablemente ahora con esto él sabrá defenderse y tendrá que responder a sus electores. ¿A cuál de los dos Daniel se refiere? Disculpe la pregunta. ¿A Daniel Mendoza? Me refiero a Daniel Mendoza. Ya, al ahora, otro señor no lo conozco. Ya, esta pregunta creo que es importante. ¿Está usted firmemente aliada al gobierno del presidente Moreno, mejor dicho, firme en su bloque, doctora? Bueno, en realidad yo, Jimmy, hace algunas semanas, antes de la pandemia, justo había anunciado mi desafiliación. Estoy meditando sobre este proceso, que es una decisión absolutamente íntima. La he tomado por muchas cosas, entre esas la falta de transparencia en el manejo de la organización política a la cual pertenecí y fundé hace muchos años.
y que participé con mucha ilusión, con esa ilusión de transformar un país, pero lamentablemente las ambiciones, los celos políticos, los actos de corrupción han hecho que en mi particular decisión esté en estos días venideros, cuando ya podamos hacer nuestras acciones libres y personales absolutamente frente a las entidades como el CNE, porque ahorita todavía no se puede hacer los procesos de... Yo probablemente me desafilie, y ese es un tema muy personal, Jimmy, que no tiene, digamos, vínculos directos ni con el bloque de Alianza País, al cual le tengo mucho cariño y le tengo mucho respeto, y tampoco con algunos actores de gobierno. Esto tiene que ver exclusivamente con la organización política, con la falta de transparencia, con las últimas primarias para las elecciones seccionales en las cuales hubo manejos inadecuados, incorrectos, no se respetaron estatutos e instructivos, y yo creo que ahí cuando ya uno no se siente cómodo en las organizaciones políticas, cuando uno no se siente representado, cuando uno no se siente parte de, es bueno meditar y bueno, vino la pandemia y estamos en ese proceso de las decisiones, porque detrás de mí hay mucha gente que está también esperando ver cuál es el camino que va a tomar María José Carrió. Doctora, ¿cómo va a votar usted respecto del veto del presidente de la República a los dos proyectos urgentes? Bueno, estamos analizando, dentro de los próximos días vamos a tener un primer borrador de informe. Sin duda, los especialistas en los proyectos de ley son los miembros de la comisión. En lo que tiene que ver a la parte que yo propuse, que es la estabilidad laboral de los médicos, la incorporación de los posgradistas con contrato, Jimmy, que ha sido un tema de explotación básicamente laboral establecida por el sistema de salud, tanto IES, ISFA, ISPOL, incluso unas casas de salud privadas donde hacen sus especialidades los estudiantes de especialidad, se resuelve en esta ley. El presidente de la República, sensible a este tema, no vetó. Quiere decir que tanto trabajadores de la salud, así como profesionales de la salud, tendrán su estabilidad laboral, Jimmy, y por eso, porque eso consta en la ley, el presidente no vetó esa parte. Yo voy a aprobar esto porque ha sido una lucha de más de 4 años con la Comisión Médica del Ecuador, con varias organizaciones de Osultranza, con algunas organizaciones de la CUD, con algunos sectores de la salud, de diferentes gremios que tiene la salud, a los cuales a todos les mando un saludo y un abrazo fraterno, pero especialmente la Comisión Médica del Ecuador, que no ha dejado la lucha y que ha estado permanentemente insistiendo en la necesidad de que tengan estabilidad laboral, ahora más que nunca, Jimmy. Yo presenté una ley de héroes y heroínas de mandil blanco que trataba sobre la estabilidad laboral, sobre el tema de los posgradistas, pero trataba unos temas que no se incorporaron en la ley y que yo quiero insistir y quiero comentarte, Jimmy, porque sé que tu programa es muy escuchado y quiero que el pueblo ecuatoriano nos ayude para tener la fuerza de poder aprobar esto. ¿Qué pasa con las familias, por ejemplo, de las personas profesionales y trabajadores de la salud que fallecieron producto de la pandemia? Van a quedar en orfandad, porque probablemente la persona que falleció, padre o madre, doctor, enfermera, trabajador de los hospitales del IES, ISFA, ISPOL, no tienen un sustento más en ese hogar. Asambleísta, una consulta, perdón, el tiempo está volando. Algo muy puntual. Usted propone que se cree, no sé, un fondo o que se le dé estabilidad. ¿Qué exactamente propone ese proyecto? Lo que se propone es que se les dé un salario básico, así como la ley de héroes, ¿se acuerda cuando se discutió para aquellos combatientes del Ecuador en las distintas guerras? Se les da un salario básico a las personas, que se les dé becas a los hijos de los que fallecieron en el sistema de salud por brindar su servicio, y que finalmente en los proyectos de vivienda del gobierno se les pueda dar un acceso a la vivienda si es que esas familias no tienen vivienda. Jimmy, es que hay que insistir en esto. Voy a insistir en que esta parte y esta ley de héroes y heroínas de mandil blanco sea contemplada, porque si es que pasa la ley humanitaria, felizmente pasará la estabilidad y son más de 20,000 trabajadores de la salud que tendrán estabilidad laboral. Sería una gran noticia. De hecho, me han escrito por varios mecanismos de redes sociales. La gente está muy contenta y claro, lamentablemente algunos funcionarios fueron separados del Ministerio de Salud Pública y de otras instituciones de lo público. Sin embargo, la gran mayoría que permanece en sus puestos atendiendo están contentos y se sienten estimulados
calificados positivamente, y paralelamente a esto hay que hacer un homenaje a todo lo que han dado por el país y reconocer que siempre se puede hacer mucho más desde la Asamblea Nacional para reconocer, homenajear, pero también dar esta estabilidad laboral. De tal forma, Jimmy, que nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestro personal de salud van a tener esta buena noticia si la ley se aprueba. Y por eso mi voto va a ser sí al veto del presidente en lo que tiene que ver a la ley humanitaria. Gracias, doctora María José Carrión, asambleísta de Alianza País. Que tenga usted un buen día. Un abrazo virtual, doctora.